Y a través de esta predica, yo sé que vamos a salir edificados. Porque voy a pedir que nosotros la llevemos. Porque ¿qué somos nosotros? Sino que hacedores de la palabra. Para que esta palabra trascienda y parta la coyuntura y los tuétanos. Esta palabra nos llevará a entender por qué existe tanta doctrina de error. Y por qué aún entre nosotros, los mismos cristianos, suceden ciertas cosas que no han permitido que el enemigo se vaya de nuestras vidas. Te voy a pedir que abra la Sagrada Escritura en Génesis 3, del 1 al 6. Lo hemos leído tantas veces, ¿cierto? Pero es que de lo que te vengo a hablar hoy es algo tremendo. 3, y te vas a colocar de pie, hermano. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Hay un subtítulo aquí que dice desobediencia del hombre. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjense, la mujer respondió a la serpiente, ya entró en un diálogo. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Puedes sentarte. Gracias, Señor, te doy por esta palabra. Te pido, Señor, que esta predicación sea palabra que provenga del cielo y no palabra de hombre. Ato al hombre fuerte, ato cualquier espíritu, Padre, contrario a tu reino en esta predicación. Y que tu palabra haga rema en mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice: amén. Cuando nosotros entramos en diálogo con el mal, porque nos suele ocurrir, ¿verdad? Y el diálogo con el mal es a través, ¿qué? De la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Entra en una forma perceptible el convencimiento de parte del mal para que tú cambies lo que Dios te ha dado. Ya aquí está identificado el enemigo, el padre de la mentira. ¿Cierto? Lo dice muy claramente Juan 8:44. Homicidio desde el comienzo y asesino. Te quiero decir que el homicidio se desprende de la cabeza del mal. Pero lo que te vengo a decir aquí es que nosotros como cristianos no tenemos por qué dialogar con el mal. Y trastocar la verdad. ¿Qué digo? Es mentira. Porque ese árbol que está en el medio es el que te va a dar sabiduría. Igual a Dios. Ya quiso poner al ser humano al mismo nivel de Dios. Tal cual como lo había hecho él. Que por esto fue que cayó como lucero del cielo. Y eso vamos a ir por partes. Ahí entró un diálogo. Y en el diálogo ya llegó a convencer a la mujer de Adán. A veces a nosotros, ¿qué nos ocurre? Dios nos ha dado muchas cosas, ¿verdad? Y entonces empezamos a entender, no, pero esta promesa, ¿por qué no se me da? Y empezó a dudar la mujer. ¿Y por qué será? Empezó a entrar en la que no me permite comer del árbol que está en el medio.
hay aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Y me imagino la exclamación de la mujer cuando vio que una serpiente le habló. Yo no puedo aseverar de que fue el primer milagro que se dio que un animal hablara. ¿Por qué? Porque yo no puedo contender con la soberanía de Dios, como suele ocurrir entre muchos de nosotros a veces como cristianos, que queremos saber más que Dios. Y empezamos a divagar en nuestra propia mente a decir, es que yo creo, es que yo pienso. Y no me di cuenta que Dios nos ha dado esa autoridad para controvertir la palabra de Él. Aquí está el diálogo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando tú eres una persona que eres cristiana, ¿verdad? Que ha nacido del espíritu del agua, como dice Juan 4, ya no puedes tener diálogo con Satanás. ¿Qué le vas a decir? Cállate. Vete de aquí. ¿Por qué le entró el problema? Porque entró a dialogar. Hay veces que queremos nosotros como cristianos dialogar en qué? En las discotecas oscuras. Dialogar en medio de la música mundana. Entrar a obtener objetos paganos. Fiestas paganas, por ejemplo, te voy a hablar. El árbol de Navidad proviene de la época de Nimrod. Y yo estaba leyendo esta mañana, y no quiero decirlo, un libro de Ed Murphy, en donde dice de que una muchacha, Caroline, que era una muchacha muy cristiana, muy afable, muy cariñosa, que hablaba en una forma muy tierna, cuando su padre misionero fue de viaje, llamó a su esposa, y la esposa le dijo, toda preocupada, estoy notando algo raro en mi hija, me mira con unos ojos como de odio, y cada vez que le hablo, me dice, déjame quieta, cuando ese no es el término de ella. El padre preocupado llegó, llamó a la hija, le preguntó, hija, ¿qué has hecho en estos días? No, papi, conocí a un amigo mío que es cristiano, pero él escucha la música mundana, pero él es cristiano. Y esa estrella que tienes aquí colgando, ¿dónde la regaló él? El padre se puso a estudiar qué significa ese simbolismo. Usted sabe que eso tiene que ir también con los masones. Encontró que era que el demonio en una forma muy sutil estaba tomándose a la niña. Y debajo de la cama de ella tenía otras 5 estrellas de esas. Y le decía, papi, pero yo quiero que tú eches fuera los demonios, la verdad es que me siento mal. Y el papá que le dijo, estos demonios tienes que echarlos fuera tú mismo. Coge esas estrellas que tiene ahí, coge esto que tiene ahí y destruye y quémalo con fuego. Hay veces que queremos que otro sea el que nos liberte, pero eres tú mismo, a quien Dios te ha dado la potestad y la autoridad. ¿Para qué? Para liberarte. Amén. Había entrado en una forma muy sutil. A través del diálogo lo permitimos. Y esto ocurrió con la mujer. Pero te quiero llevar hasta donde nos lleva esto, a una doctrina totalmente errónea, cuando estamos jugando con el enemigo. Cuando creemos que ni siquiera a través de los artículos paganos que colocamos en los lugares, estamos colocando territorio. Esto es profundo y hay que analizarlo así, hermano. Pero tenemos que ser que 100%. Esta es una lucha diaria que vamos a tener. Y entonces, la soberanía de Dios no la podemos discutir. ¿O es que acaso Dios no usa a cualquiera para hablar? Vámonos a Números 22-28. Usó una asna. Estoy hablando de qué forma habla Dios. ¿Y por qué nosotros no tenemos por qué oponernos a la palabra de Dios? Ni cercenarla, ni adecuarla, ni aplicarla por parte de nuestras vidas. Números 22-28 nos habla claramente de el ángel. ¿Cierto? Que habló claramente y lo dice en el versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. A través del animal. Fíjense usted, aquí dice que habló a través del animal. Pero hay otras partes donde dice de que el hombre
cuando ya pierde la noción de las cosas que Dios le ha dado, se vuelve un cuadrúpedo, se vuelve un animal. ¿Entra qué? En lo corruptible. ¿O no está eso en Romanos 1, cierto? Entonces es la soberanía de Dios que te quiero hablar en esta mañana, que es de multiforme, ¿qué? Formas. Así que no tratemos de acoger la palabra de Dios y cercenarla. Pero ahora te tengo algo más hermoso todavía. Dios te ha dado la autoridad. Se la dio primero a los apóstoles, ¿cierto? Y cualquiera podría decir, no, pero se la dio fue a los apóstoles y a nosotros ¿qué? Acá en Lucas 9 está claro cuando el Señor llamó a los apóstoles y le dijo, cada uno de ustedes tiene poder para echar fuera escorpión y serpiente y para liberar de demonios. Vamos a leer la palabra porque hoy venimos a aprender. Lucas 9, 1. ¿Quién vive, hermano? ¿Y a su nombre? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ese es el poder que Dios te da. Ese poder tú lo tienes, amado hermano. Ahora no podemos decir de que solamente se lo dio a ellos, ¿cierto? Porque aquí en Lucas 10, 17 dice: y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás en el caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada nos puede dañar, nada. Pero para eso tenemos que ser obedientes. El apóstol Pablo en la carta de los Corintios habla claramente de que la pelea nuestra es diaria contra los enemigos, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. ¿Pero en dónde? En nuestra mente. Yo sé que a cada uno de nosotros nos llega ataque. He visto como muchas personas a veces dicen, mujeres dicen, me siento sola, a mí nadie me quiere, que se tiene la estima por debajo. Algunos también, varones, dicen, Dios no salva. ¿Por qué ha ocurrido esto? Tal vez en esa época la mujer diría, ¿por qué me ha prohibido conocer el árbol que está en la mitad del bien y del mal? Y empezamos a tener por qué. Y esa es una batalla que tenemos que en nuestra mente. El Señor no quiere que seamos nosotros sino espíritu vivificado para glorificar al Señor. Amado hermano, te quiero hablar con afecto fraterno en esta mañana, porque te quiero decir cuándo es que nosotros caemos en cosas de error y cuándo dejamos de tener el espíritu vivificado. Porque nos vamos a dejar guiar, ¿qué? Por hombre. Y si nos dejamos guiar por hombre, ¿qué? Estamos muertos. Estamos muertos. Fíjese esto cómo es de tremendo esto. Que el Señor dijo y habló, usó ¿qué? La roca para hablar. Si tú no hablas, la roca te hablará. Pero tú sí sabes cuál es la esencia de la palabra de la roca. Es nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder para poner hasta un asna que hable. Dale un aplauso fuerte al Señor. Esa es la verdadera esencia de la roca. El fundamento, la palabra la cual no podemos cercenar, la cual no podemos adecuar a nuestras emociones, a nuestra voluntad, a nuestra alma. Porque cuando el Señor nos está hablando, amarás a Dios con toda tu mente, nos está hablando del corazón y la voluntad, ¿cierto, hermano? Pero cuando nos habla del corazón, nos está hablando también de las emociones. ¿Cierto?
¿Y qué dice el Señor en Jeremías 31:33? Y colocaré mi palabra en tu corazón y tu mente. Y serás pueblo mío. Y fíjese usted que cuando estamos hablando de estas cosas, entonces el hombre pasa a ser una persona que puede estar caminando físicamente, pero está muerto espiritualmente, porque se cerró del orden y de la cobertura de Dios. Hoy quiero decirte por qué muchas religiones se han errado. Hoy quiero decirte por qué la misma brujería se ha entronizado en muchas religiones de carácter tradicional a nivel mundial. Y te lo quiero decir con ejemplos bíblicos. En 1 Samuel